Partamos de la existencia de dos paradigmas de la responsabilidad. El primero y más conocido y aplicado en el derecho, la responsabilidad subjetiva. Aquella que se basa en la culpa, culpa entendida en un sentido amplio como culpa y dolo, como factor de atribución de la responsabilidad. Es decir, bajo este régimen solo es posible imputar a una persona la obligación de reparación de los daños causados cuando se prueba que actuó de manera culposa o negligente, lo que tiene mucho sentido y lo que para los hermanos Masson significó la manera racional de imputar la responsabilidad. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, como es común en el derecho, las cosas no son tan sencillas. Existen eventos en los que es tan difícil probarle la culpa a alguien y entramos en el dilema de, entonces, ¿no existe responsable? ¿Qué pasa con los daños y los perjuicios ocasionados? Imagínense el siguiente caso. Usted es un trabajador de industria y un día, como cualquier otro, sale a trabajar y en su trabajo, lugar que frecuenta diariamente, se explota el remolcador de una caldera. Usted, como consecuencia, tiene lesiones en su rostro y en sus brazos. Ahora, es posible imputar la responsabilidad a su jefe que ese día, por cosas de la vida, no estaba laborando o sencillamente no existe quien le repare esos daños. ¿Sería justo para usted? ¿Sería justo para su jefe? ¿Qué cree? Justamente por casos en donde es tan difícil probar la culpa y llega al otro paradigma, por antonomasia, la responsabilidad civil objetiva. En la responsabilidad civil objetiva, la culpa carece de relevancia y se estructura la imputabilidad remitiéndose a factores objetivos como el riesgo o el peligro, la capacidad de asumir los costos de evitación o reparar la lesión, fundándose en la situación en la que el sujeto está con respecto a las cosas, sus congéneres, el ejercicio de una actividad peligrosa permitida porque es útil socialmente. ¿Cómo manejar? Hay que estar claros en algo, y es que tanto la responsabilidad objetiva como la responsabilidad subjetiva se desprenden de la conducta del responsable, al punto que, como dice Javier Tamayo Jaramillo, lo que sí es esencial es el comportamiento activo u omisivo de la gente, aún en la más objetiva de las responsabilidades. Eso quiere decir que, aunque la responsabilidad objetiva no es requerida la culpa, sí es necesaria la conducta de la gente al que se le imputa la responsabilidad. Dentro de la responsabilidad subjetiva, aquella en la que sí importa la culpa, la persona demandada tiene más formas de defenderse para ser exonerado, por ejemplo, probando la debida diligencia del cuidado, o el caso fortuito, o la fuerza mayor. A contrario sensu, en la objetiva se responde por el prejuicio, de manera que el autor del daño no puede exonerarse probando haber usado la necesaria diligencia o cuidado en el evento. Sin embargo, y de acuerdo con Javier Tamayo Jaramillo, si prueba causa extraña, esta persona o la persona que genera el perjuicio será liberado de toda responsabilidad. Pues esto rompería el nexo causal existente entre la conducta del responsable y el daño causado. No se puede negar que la responsabilidad objetiva es bastante polémica y para los juristas colombianos esto no fue diferente, pues hemos sido un poco o bastante tímidos al intentar acoger este paradigma. En 1930, el riesgo como criterio de imputación en actividades peligrosas tuvo alguna consideración y presencia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero esto luego se abandonó y puede verse al temor de la contundencia condenatoria y la disminución de posibilidades del demandado para defenderse, pues se trataba de una culpa presunta no desvirtuable, es decir, presunción iure de iure. Esta línea se mantuvo casi invariable hasta una sentencia del 2009, fecha en que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia rectificó y determinó que la responsabilidad por actividades peligrosas no operaba a través del régimen de la presunción de culpa, como lo venía afirmando hace varias décadas, sino que es una verdadera responsabilidad objetiva donde se imputa la responsabilidad con base en el riesgo o las actividades peligrosas. En criterio de la Corte, para establecer la responsabilidad que derive del ejercicio de actividades peligrosas, solo era necesario que la víctima demostrara el hecho, el daño y la relación de causalidad entre estos, porque en tales casos se presumía la culpa del demandado. De esta forma se enfatizó la necesidad del demandado de ubicarse en el terreno de la causalidad y no el de la culpabilidad,
para efectos de poder desvirtuar la presunción de culpa que se le imputa. Así, se entendía que la causalidad es suficiente para dar por establecida la culpa en cabeza del demandado, y por ello a este último solo le respondería desvirtuado. No obstante, a pesar de la sentencia del 2009, en el año 2010 se emitió una sentencia que el magistrado oponente fue el doctor Edgardo Villamil Portilla, que estableció que no es posible hablar de responsabilidad objetiva. Eso no existe, sino se debe hablar de responsabilidad subjetiva, con culpa presunta iure de jure. Es como decir, aunque no importa la culpa, sí la vamos a tener en cuenta porque la culpa es muy importante, aunque no sirva para imputar responsabilidad en actividades peligrosas. El artículo 2356 es el artículo estrella del Código Civil colombiano. Ese artículo, y bueno, el Código Civil escrito por don Andrés Bello, consagra actividades peligrosas, aunque el gran erudito no lo menciona tan explícitamente, y a raíz de la construcción jurisprudencial vemos que tiene los mismos efectos de una responsabilidad civil objetiva, pues se habla de una presunción de culpa que solo puede exonerarse con la prueba de causa extraña y no con la prueba de diligencia y cuidado que hemos mencionado anteriormente. En Colombia, más adelante, se objetivizó la responsabilidad por accidentes de trabajo, la que actualmente conocemos como el sistema de riesgos profesionales, y además se constataron otros casos especiales de responsabilidad objetiva, como es la responsabilidad del transportador, la responsabilidad por residuos peligrosos, la responsabilidad civil por productos defectuosos, que trataré de una manera especial más adelante. Pero yo no quiero que, como dije, que se objetivizó la responsabilidad por accidentes de trabajo, tendamos a confundir que la seguridad social con la seguridad social con la responsabilidad civil. Pues aclaremos que la responsabilidad objetiva está en cabeza del causante del daño, mientras que la seguridad social está en cabeza de la institución que asume el riesgo. Es decir, el Estado se hace cargo de la indemnización a las víctimas, pero no hay interés alguno en ubicar la causa o el agente causante del daño para imputar alguna responsabilidad. De manera que el sistema de seguridad social puede verse como un mecanismo de colectivización de riesgos a manera de política fiscal. Sin duda, puedo estar un poco de acuerdo con los juristas tímidos, pues esta corriente de la objetivización no podrá ser total y tiene que encontrar sus límites en criterios normativos específicos que permitan la preservación de las posibilidades de la defensa del demandado, pero al mismo tiempo deberá permitir que la víctima, que no ha cometido falta alguna y ha sufrido un daño proveniente de la actividad riesgosa, sea indemnizada o reparada. Tomemos el siguiente caso. Compro una crema de afeitar en la tienda de la esquina de mi casa, el tendero me la entrega, yo le entrego el dinero y al llegar a mi casa, esa crema se me explota en la cara, lo que me produce un daño en mi vista. Ahora, ¿será que puedo mandar al tendero, al distribuidor, al productor de la crema? ¿Qué hago? ¿O qué pasaría si la crema que compré yo le explota en la cara a mi hermano, quien no fue el acreedor de la compraventa? ¿Este podría ser reparado? Antes de responder a estos interrogantes, hablemos de la responsabilidad civil objetiva por productos defectuosos. Se conoce como una responsabilidad objetiva a condición de que se pruebe que el producto fue puesto en circulación con un defecto y que el daño fue causado a un tercero por ese defecto. Es decir, se debe probar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo de causalidad entre ambos. Nunca mencioné la culpa, porque el producto no se libera de su responsabilidad aduciendo diligencia en la elaboración del producto. Por esto es responsabilidad civil desde el paradigma objetivo. Y aquí vale la pena hacer la distinción entre productos defectuosos y productos naturalmente peligrosos. Un producto defectuoso es inseguro como consecuencia de una mala fabricación, un mal diseño, embalaje o información insuficiente, mientras que un producto es naturalmente peligroso porque su diseño es peligroso para todos los seres humanos o para todos los seres vivos, como puede ser una navaja. Yo no puedo mandar aquí me vendió la navaja o a la compañía que la produjo porque me corté con ella, no tiene sentido. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poquito sobre los elementos esenciales de la responsabilidad civil objetiva por productos defectuosos. Primero tiene que haber un producto, y entienda ese producto en término amplio como todo bien o como todo servicio. Segundo, tiene que haber una inseguridad como consecuencia de una mala fabricación, diseño o embalaje o información insuficiente. Tercero, el defecto que tiene el producto no es sinónimo de una culpa o una negligencia,
Por eso, y igual hay que tener en cuenta que hay un producto defectuoso y tiene que haber una responsabilidad. Cuarto, tiene que haber la prueba del defecto. Que el daño se lo causó no el producto defectuoso, sino el defecto del producto. Probar el nexo causalidad entre el defecto, el daño y a quién es imputable el defecto. Quinto, los bienes afectados. Sexto, los daños puede ser muerte, lesiones corporales o ese defecto del producto pudo haber ocasionado algo en otro bien de la persona o el titular. Ahora, para responder los anteriores interrogantes, ¿a quién puede reclamar yo ante la justicia ordinaria? Pues en Colombia, y para responder, y de acuerdo con la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, son solidariamente responsables, tanto el productor como el expendedor de los productos. Es decir, puede ir a demandar al tendero, puede demandar al distribuidor, puede ir a mandar al demandar al expendedor, al productor original, la primera persona que puso ese producto en distribución, a cualquier persona de manera solidaria. Los puedo mandar a todos o puedo mandar a uno de ellos y esa persona te va a responder.